Bueno, vamos a revisar noticias internacionales entre, obviamente, la crisis que vive Perú, pero también unos ataques en Francia. Eso nos va a contar Soledad Agüera hasta ahora. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo están, Hola, José, Priscila? Bueno, ha sido un día sumamente noticioso, sobre todo por lo que ustedes mencionaban de Francia, con un ataque contra la sede central de la policía en París, un ataque con cuchillo que dejó 4 policías fallecidos. Esto fue muy cerca de la Catedral de Notre Dame, o sea, estamos hablando de un lugar tremendamente turístico en Francia. Las motivaciones, si bien inicialmente, tomando en cuenta que Francia ha vivido varios ataques terroristas, se podría haber pensado que esa era la causa. Sin embargo, se sabe que por ahora, según los testimonios que han dado algunas fuentes a medios franceses, aparentemente la motivación sería personal por un conflicto laboral, porque lo que se conoce del atacante es que él trabajaba en la parte administrativa de la policía, él ingresó solo a este edificio y luego pudieron determinar que aparentemente habría habido alguna disputa laboral con quienes trabajaban ahí. Sin embargo, todavía no hay claridad respecto a cuáles fueron las motivaciones. Impresionante. Un atacante en solitario mató a 4 policías. A 4 policías en un ataque que es el peor que ha sufrido la policía francesa en años. Cuando entra al edificio tratan de detenerlo, pero hirió a varias personas de muerte. 45 años de edad tenía el atacante, que luego fue abatido por la misma policía que se encontraba dentro de este edificio. Lo abatieron con una ametralladora. Y por lo cual, por todo lo que les mencionaba recién, queda descartada la motivación terrorista. A la zona acudió el primer ministro de Francia, el ministro del Interior, también el presidente Emmanuel Macron, que llegaron a la escena para poder ir monitoreando todos los avances de la investigación, además de expresarle el apoyo a quienes observaron este ataque, donde también llama la atención el cuchillo que él utilizó para perpetrar este ataque, porque es un cuchillo de cerámica, o sea, él tenía todo pensado para que los detectores de metal del cuartel policial no pudieran detectar la presencia de esta arma blanca. Y ahora vemos que la zona se mantiene cerrada, pero siguen haciendo redadas ahí para tratar de obtener mayores informaciones al respecto. Tremendo. Bien, y seguimos con Perú porque estamos pendientes de lo que debiera ocurrir en algunos minutos, porque el presidente Martín Vizcarra debiera juramentar a su nuevo gabinete. Ya vamos a estar informando sobre eso, pero hay varias novedades que enfatizar respecto a lo que está pasando en Perú. Y lo primero tiene que ver con parte del testimonio que entregó Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht en ese país, que como se esperaba, terminó revelando los nombres de algunos de los congresistas que habrían recibido sobornos por parte de esta empresa brasileña. Reveló los llamados codinomes o sobrenombres, los alias que se utilizaban para referirse a esos congresistas u otros políticos también, entre los que está los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el fallecido presidente Alan García. Además de la ex candidata presidencial Lourdes Flores, los ex alcaldes de Lima, Luis Castañeda y Susana Villarán. También, como ya lo ha comentado nuestro compañero José Antonio Neme en sus despachos, el choque de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo debiera resolverse en manos del Tribunal Constitucional, pero eso podría demorar meses, porque primero el Congreso tiene que presentar la demanda ante el Tribunal, después el presidente tiene que defenderse, pero la comisión permanente que está ahora sesionando en el Congreso ya autorizó a presentar esta demanda para que el Tribunal Constitucional resuelva esta contienda entre poderes, lo que ha estado acompañado además de un debate constitucional, porque el presidente Martín Vizcarra, recordemos que no ha aceptado la renuncia de Mercedes Arauz a la vicepresidencia, porque dice que esa renuncia se dio ante un Congreso que ahora está disuelto y por lo tanto no le han dado la autorización para que eso se pueda validar. ¿En qué cosa se metió Mercedes Arauz en el momento que juró como presidenta encargada? Al otro día se dio cuenta que tenía que echar pie atrás
y no la están dejando echar pie atrás tampoco. Es bien complicado el escenario. Pero de los arrepentidos es el reino de los cielos, dice. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, es muy complejo el panorama porque además estaba leyendo ahora en el diario peruano El Comercio una serie de expertos que se referían a esta disputa y ahí decían que textualmente la renuncia del vicepresidente no es algo que esté estipulado en la Constitución respecto a qué se hace después, como si aparece en caso de que fuera el presidente, pero no hay ninguna norma que diga ante quién es que tiene que jurar un vicepresidente, lo cual vuelve todavía aún más complicado el panorama en Perú. Y cambiamos de tema para revisar las imágenes del paso del huracán Lorenzo en las Islas Azores, en Portugal. Fíjense bien en esta imagen, en las marejadas que dejó este huracán, que es uno de los más poderosos que se han registrado en esa zona. Está batiendo varios récords con marejadas, lluvias muy fuertes, vientos de 252 kilómetros por hora. Y ahí durante su paso por las Azores dejó varios daños materiales, aunque las autoridades portuguesas ahora dicen que lo peor ya pasó. Pero les decía que es un huracán que ha dejado varios registros históricos porque el sábado pasado alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo en esa escala. Y revisemos nuestro video wall para que observemos bien la trayectoria que ha seguido este huracán. Ahí vemos cómo está avanzando. Ahora se espera que se traslade hacia Irlanda e Inglaterra. Y de acuerdo a lo que dijeron desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es el huracán más oriental, más septentrional y más intenso de que se tenga registros en esta zona del Atlántico, donde si bien se han producido fenómenos de este tipo, tampoco es normal, tampoco es tan frecuente que así ocurra. No, claro. Ha habido casos, pero no es como la temporada de huracanes que se da en el Caribe, ¿no? Fíjate que nos explicaba Gianfranco Marcón esta mañana. Los huracanes se alimentan del agua de alta temperatura, entonces evidentemente resulta muy extraño que llegue incluso hasta Irlanda, sí, a la altura de Inglaterra, o sea, donde las aguas son más frías. Entonces, si bien debiera debilitarse al llegar allá, igual va a llegar como una fuerte tormenta. No sabemos bien si va a llegar como huracán o no. Es como lo que pasa en Estados Unidos. Generalmente en Florida la que sufre los embates o al interior del Golfo de México, pero una vez que empieza a escalar hacia las Carolinas y después cada vez más al norte se degrada en tormenta. Pero esto es rarísimo. Bueno, ya se debilitó, ahora está en categoría de tormenta tropical. Se espera que este jueves llegue a Irlanda y el viernes a Inglaterra. Pero como en Irlanda debiera además golpear en una zona que es muy baja, en la zona de Galway, que además claro, no tiene toda la infraestructura para responder a una emergencia de este tipo, es que ya se declaró alerta amarilla y naranja en varias de las zonas donde se espera que pase este huracán. Tremendo. Y a propósito de fenómenos climáticos, nos vamos ahora a Corea del Sur para observar el paso del tifón Mitag, que ya ha dejado al menos 9 víctimas fatales. Este es el mismo huracán, el mismo tifón que ustedes recordarán la imagen que revisamos durante el día martes del puente que se derrumbaba en Taiwán. Sí, claro. Y como los vientos eran tan fuertes, se había atribuido al paso de ese tifón como una de las causas para que explicaban por qué la estructura del puente se había debilitado. Ahí vemos parte de su paso por varias ciudades de Corea del Sur, donde Busan ha sido la más afectada. Vemos las calles convertidas en ríos prácticamente. Una de las fallecidas es una mujer que fue arrastrada justamente por el viento. Hay varias casas que han resultado con distintos tipos de daños, al menos 10 viviendas han resultado destruidas. En varios lugares todavía no se ha podido reponer el servicio eléctrico. Todavía hay rescatistas que han estado trabajando para poder tratar de ver si es que podría haber más víctimas fatales entre los escombros, y es por eso que a medida que sigan avanzando esas tareas de rescate, lamentablemente la estimación que hacen las autoridades es que el número de fallecidos pueda seguir aumentando. Bien, y seguimos en Estados Unidos con un accidente aéreo que se registró en Connecticut y que dejó al menos 17 víctimas fatales y 9 heridas,
después de que un bombardero B-17 de la Segunda Guerra Mundial se estrellara. Y este tipo de aviones habitualmente se utilizan para transportar a personas que buscan vivir la experiencia de poder volar en aviones de esa época. Iban 10 pasajeros y 3 tripulantes a bordo, pero 10 minutos después de que el avión despegara, el piloto hizo una llamada donde pidió aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Bradley porque había reportado un problema técnico en el motor, pero como vemos, lamentablemente el avión se estrelló, luego se produjo un incendio. Y este tipo de aviones datan de la segunda mitad de la década del 30, se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y sus aliadas británicas, ¿no? Mientras que las causas del accidente las están investigando todavía, pero lo que han explicado algunas autoridades es que al ser aviones de época, son aviones que requieren de una mantención constante, que al parecer en este caso no se habría hecho, y la hipótesis principal que se está manejando es que pudo haberse tratado de algún tipo de error de mantenimiento. Sí, sobre todo porque han pasado tantos años que probablemente ya no cuente con las piezas originales que deban reemplazarse de alguna manera. Claro. Y eso también puede jugar en contra. Sí, bueno, y eso es una señal también para los otros aviones de este tipo que se están utilizando, que son 18 ejemplares en total, según explicó un senador estadounidense, 18 aviones como estos que están en condiciones de volar, pero que ahora podrían ser sometidos a revisión para evitar que se pueda producir otro accidente como este. Bueno, y actualizamos la situación del tenor español Plácido Domingo, que ahora anunció su renuncia a la Ópera de Los Ángeles, que es una institución a la que él había estado vinculado hace ya más de 3 décadas, prácticamente desde su creación. Y todo esto, como ya lo hemos comentado, por la denuncia de más de 20 mujeres que lo acusan de acoso sexual. Y ahora además lo estaban investigando dentro de esa misma ópera y estaban de hecho entrevistando a parte de los trabajadores de ahí para poder recabar mayores antecedentes. Y Plácido Domingo publicó un comunicado donde ahí dice que todas estas acusaciones, en sus palabras, crearon una atmósfera que dificultan mi capacidad de servir a esta compañía que tanto quiero. Fueron las palabras que él utilizó. Y la renuncia a esta institución finalmente termina con el último vínculo que tenía Plácido Domingo con el mundo de la ópera de Estados Unidos, porque la semana pasada ya les habíamos alcanzado a comentar que había renunciado a parte del elenco que estaba participando de una presentación en la Ópera Metropolitana de Nueva York, una renuncia que se produjo el día antes de su actuación. También la Ópera de San Francisco y la Filarmónica de Filadelfia cancelaron parte de sus actuaciones, que es una actitud distinta a la que han tenido los teatros en Europa, por ejemplo, donde ahí le han dado su apoyo y han mantenido las presentaciones que él tiene planeadas para los próximos días. Claro, de hecho la primera presentación que se realizó después de conocidas las denuncias, él fue ovacionado, recibió al menos el respaldo del público que asistió a ese evento, y eso también llamaba la atención porque era un riesgo mantener esta presentación, pero finalmente fue favorable para él. Ahora yo no sé qué es lo que ha ocurrido posteriormente con el resto de las presentaciones. Sí, tiene durante este mes actuaciones planificadas en Zurich, en Suiza, también en Moscú, donde hasta el momento la agenda ahí se mantiene, también en Viena, que es uno de los lugares donde ahí le han mostrado su apoyo al tenor español. Y finalizamos con una iniciativa muy novedosa que se está dando en el metro de Roma, porque como alcanzamos a observar, se está llevando a cabo esta iniciativa que busca que los ciudadanos puedan reciclar de manera constante el plástico, y cómo en las estaciones de metro se instalaron ahí máquinas compactadoras de botellas de plástico, y por cada botella la máquina les va dando una tarjeta, que es una tarjeta de 5 céntimos, que después las pueden ir acumulando hasta llegar a un monto que les permita canjearlos por un boleto de metro, que puede llegar a costar un euro, digo, 1,50 € aproximadamente, y por lo tanto con 30 botellas se podría llegar a obtener un viaje gratuito en el metro, lo que ha sido hasta ahora
un incentivo que está empezando a dar resultados porque a diario, según las primeras estimaciones que se han hecho, se han logrado reciclar un total de 20.000 botellas, por lo que vemos que es una medida que ha sido calificada como una forma novedosa y muy positiva de viajar gratis, donde ahí lo que se busca es concientizar entre la población sobre lo importante que es que se puedan gestionar los desechos, de manera responsable para que se aprovechen y puedan promover al mismo tiempo el uso del transporte público. Revisemos imágenes de lo que está sucediendo ahora en vivo en Lima, Sole, Sí. que está finalmente Martín Vizcarra juramentando su gabinete. Ahí tenemos la imagen en nuestro wall. Se estimaba que a eso de las 1:45 hora chilena el presidente Martín Vizcarra juramentara a parte de su gabinete. Se había adelantado que algunos de los nombres del gabinete que había sido disuelto iban a continuar, otros no, otros con los cuales Martín Vizcarra había tenido algunas diferencias. No todos los ministros estaban de acuerdo con la idea de disolver el Congreso y adelantar las elecciones legislativas. Escuchemos parte del ambiente que se vive a esta hora en Lima y luego seguimos comentando. Si así lo hiciere, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ahí estamos viendo parte de la juramentación que les habíamos comentado, donde se había anticipado por parte del primer ministro de Vicente Ceballos que se iba a tratar de mantener el criterio de paridad entre hombres y mujeres en este gabinete. Perfecto. Soledad Agüero, un millón de gracias. Gracias a ustedes. Muchas Que estén muy gracias, bien. Sole. Buenas tardes.